Hola, soy Alejandro Madrid y les voy a hablar sobre la ecuación general de capacidad de carga. A diferencia de las ecuaciones de Tersaghi, toma en cuenta variables como la forma y tamaño de la fundación, la profundidad de la cota de fundación, la inclinación y excentricidad de la carga, la compresibilidad del suelo, la posición a nivel freático, la rata de aplicación de la carga, la inclinación de la superficie del terreno, la inclinación de la fundación, la rugosidad de la base y la heterogeneidad de las condiciones del suelo. Dicha ecuación general viene expresada como carga última por la cohesión, que es C, multiplicada por los factores de corrección N, S, D, I, B y G, más la presión efectiva, multiplicada también por los factores de corrección N, S, D, I, B y G, más un medio del peso específico por B, que viene siendo el ancho de la zapata, por los factores de corrección N, S, D, I, B y G. Estos factores vienen siendo: S es la corrección por forma, D es la corrección por profundidad, I es la inclinación de la carga, B es la inclinación de la zapata y G es la inclinación del terreno. Para calcular dichos factores se van a hacer uso de las fórmulas acá expresadas. Los factores por capacidad de carga vienen siendo Nc, que es igual a Nq menos 1 por 1 sobre tangente de phi. Phi es el ángulo de fricción. Nq es igual a exponencial de pi por tangente de phi por tangente cuadrado de 45 más phi medio. N gamma es igual a 2 por Nq más 1 por tangente de phi. Los factores de corrección por forma se calculan. Sc es igual a 1 más Nq por B sobre Nc por L. Sq es igual a 1 más B sobre L por tangente de phi. S gamma es igual a 1 menos 0,4 B sobre L. El ángulo de fricción interno corregido es igual a phi, es igual a 1,1 menos 0,1 B sobre L por phi triax. Con respecto a la forma de la fundación, ya que las cuadradas producen condiciones de deformación triaxiales y las continuas producen deformaciones planas. Los factores de corrección por profundidad para una profundidad de desplante inferior a B vienen siendo: dc es igual a dq menos 1 menos dq sobre nc por tangente de phi. dq es igual a 1 más 2 tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado por df sobre b. Y d gamma es igual a 1. Para condiciones no drenadas, es decir, cuando phi es 0, dc va a ser igual a 1 más 0,4 df sobre b. Para profundidades de desplantes mayores que b, se propuso cambiar db sobre f por tangente inversa de df sobre b. Con la finalidad de evitar una discontinuidad entre los valores de df mayores que b, se recomienda hacer los factores por corrección de profundidad no inferiores al valor correspondiente a df sobre b igual a 1, de la siguiente manera: dq es igual a 1 más tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado por tangente inversa de df sobre b. Debe ser mayor o igual a 1 más 2 veces tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado. Y dc es igual a 1 más 0,4 por tangente inversa de df sobre b, el cual debe ser mayor o igual a 1,4. Factores de corrección por inclinación de la carga. La falla puede producirse por corte general o por desplazamiento de la fundación. La fuerza de corte máxima que se puede desarrollar en la interfase suelo-fundación puede calcularse por la expresión Rtmax es igual a n por tangente del ángulo de fricción más Ca, que viene siendo la adherencia entre el suelo-fundación, por Af, que es el área de la fundación efectiva. Cuando se vacía concreto directamente sobre el suelo, se debe tomar este ángulo de fricción igual a phi.
mientras que la adherencia es nula en condiciones drenadas, y para las sillas blandas es igual a la resistencia no drenada. La fundación no se va a deslizar si T es menor o igual a RT max. El factor de seguridad contra una falla de deslizamiento se puede calcular de la siguiente forma. Fc del deslizamiento es igual a RT max entre T. La inclinación de la carga tiene el efecto de reducir la capacidad de carga última del suelo. Los factores de corrección por inclinación de carga se van a determinar de la siguiente forma. IC es igual a IQ menos 1 menos IQ sobre NC por tangente de phi. IQ es igual a 1 menos T sobre N más CA por AF por cotangente de phi. Todo esto elevado a M. Y gamma es igual a 1 menos T sobre N más CA por AF por cotangente de phi. Todo esto elevado a M más 1. Esta M se va a determinar de la siguiente forma. Para cargas inclinadas en la dirección del lado corto, es decir, B, M se calcula de la siguiente forma. M es igual a 2 más B sobre L sobre 1 más B sobre L. Y para cargas inclinadas en la dirección del lado mayor, M es igual a 2 más L sobre B sobre 1 más L sobre B. Los factores de corrección por la inclinación de la base son BC es igual a B gamma menos 1 menos B gamma sobre NC por tangente de phi. Y BQ y B gamma son iguales a 1 menos alfa por tangente de phi al cuadrado. Los factores de corrección por inclinación del terreno son GC es igual a G gamma menos 1 menos G gamma por NC por tangente de phi. GQ y G gamma serán igual a 1 menos B por tangente de phi al cuadrado. El efecto del nivel freático viene expresado como gamma. Este peso específico corregido se va a sustituir en el tercer miembro de la ecuación general y va a ser igual al peso específico del suelo por dW, que es la distancia que hay desde que termina DF hasta el punto del nivel freático, más gamma prima, el cual se calcula restando el peso específico saturado menos el peso específico del agua, multiplicado por B menos dW sobre B. En este ejercicio nos dicen una zapata cuadrada de 3 metros de lado, colocada a 2 metros de profundidad en una arena arcillosa, cuyas especificaciones son ángulo de fricción igual a 35 grados, cohesión igual a 0,1 kilogramos por centímetro cuadrado, peso específico es igual a 1,9 toneladas por metro cúbico y el peso específico saturado es igual a 2 toneladas por metro cúbico. Nos dicen que fue diseñada para soportar una carga vertical de 680 toneladas y nos están pidiendo determinar la profundidad del nivel freático si el factor de seguridad es 3. Lo primero que debemos hacer en el ejercicio es llevar la cohesión de kilogramos por centímetro cuadrado a toneladas por metros cuadrados. Luego determinaremos la presión efectiva multiplicando la profundidad del desplante por el peso específico del suelo. Y determinaremos los factores de corrección por capacidad de carga, por forma y por profundidad. Los otros factores van a ser igual a 1, ya que no existen inclinación de carga de terreno o de la fundación. Luego de determinados esos factores, los vamos a sustituir en la ecuación general de la carga, la cual nos va a quedar en función del peso específico ubicado en el tercer miembro, que es el peso específico corregido, que se debe determinar con la ecuación del efecto del nivel freático. Luego, determinaremos la carga admisible, dividiendo la carga última entre el factor de seguridad. Luego de eso, determinaremos la carga total, que viene expresada como carga sobre el área efectiva de la fundación más el peso específico del concreto por el espesor de la zapata, el cual lo asumiremos
más el peso específico del suelo por df menos h. Esto nos queda que es igual a 79,61 toneladas por metro cuadrado. Luego de eso igualaremos la carga total a la carga admisible para despejar el peso específico corregido de ahí, el cual nos queda como menos 2,46 toneladas por metro cúbico. Este peso específico lo sustituiremos en la ecuación del efecto del nivel freático y despejaremos dW, el cual nos va a dar menos 11,53 metros cuadrados. Que nos dé negativo significa que va bajando. Luego, dW viene siendo igual a dF más dW. Recordemos que dF son 2 metros y dW es 11,53. Nos da como resultado que la profundidad del nivel freático se encuentra a 13,53 metros.